ese proceso de análisis que pues, ha sido muy característico en mi vida, también me ayudó en la parte del duelo, ¿no? Porque llegué a la conclusión a cuánto del dolor que tenemos o las penas que tenemos son generadas por el sistema o realmente es una pena que te duele físicamente, ¿no? Una cosa es un dolor como el de una fractura y otra cosa es un dolor de tipo emocional, de tipo de esto, ¿no? Fue otra vez volver a reestructurar todo. Dije, a ver, hemos visto el nacimiento como algo que hay que festejar, pero la muerte no. La muerte la vemos como algo tragedioso. ¿Y por qué razón? Si es tan natural como nacer. Hola, soy Oscar Austria y estoy bastante emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast sobre personas construyendo caminos de vida con una misión. El mundo necesita más gente responsabilizándose por convertir su misión de vida en su carrera. Y si quieres ayuda con eso, tienes que suscribirte a mi newsletter en caminosextraordinarios.com/N. El link está en las notas del episodio. Ahora sí, mi invitado de hoy es Alejandro Irigoyen. Durante 22 años, Alejandro diseñó su vida alrededor de su proyecto de dar la vuelta al mundo en velero al cumplir 45 años, y lo culminó en 2022 junto con su esposa e hijos. Hoy hablamos de desarrollar una empresa que le diera libertad, de aprender a abrazar la incertidumbre, de que el disfrute es tanto los picos como los valles, de nunca dejar de plantearse retos y de ponerle el listón alto a sus hijos sin resolverles la vida. Alejandro, estoy sumamente emocionado de tenerte acá. Bienvenido. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias de verdad por la invitación. Te agradezco muchísimo. Oye, Alejandro, para empezar te quería contar. Acabo de terminar el libro de Endurance de Sir Ernest Shackleton y me pareció un librazo. Y yo sé que tú desde chiquito eres un fanático no solo de Shackleton, sino de todos los expedicionarios, ¿no? Julio Verne, Scott, Amundsen. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo nació en ti esta afición por los expedicionarios y qué impacto han tenido en tu vida? Pues mira, la verdad es que en casa de mis papás, como que siempre hubo mucho tema con la lectura y mi papá permanentemente cuando había alguna duda de una palabra o de alguna cosa, siempre nada más te hacía con el dedito así para que fueras al tumbaburros, ¿no? O sea, preguntaba, oye, ¿qué significa esto? Y te hacía así, o sea, como de, ve al libro. Entonces, había digamos, se hablaba mucho de esos temas, de los temas de los libros pues también toma en cuenta, yo nací en 1973, no teníamos la misma facilidad y acceso a la información como se tiene hoy en día o lo que tienes hoy en día, ¿no? Los jóvenes, pues, mucho más fácil accesar y pones en Google casi la pregunta y ya te responde. Y siempre fui muy curioso en ese sentido. Entonces, todo lo que fueran enciclopedias, revistas de National Geographic, había la típica de selecciones que también estaban, todos los meses había, y me echaba todos los artículos. Leía, me imaginaba los escenarios, pero por otro lado también me generaba una gran, pues, como curiosidad por dimensionar los lugares, o sea, no es lo mismo que te digan, imagínate la selva amazónica, no sé qué, a que te metas a la selva y que digas, oye, ahí es cuando realmente puedes dimensionar a lo que se afrontaban, ¿no? Entonces, o sea, era curiosidad realmente, siempre he sido muy curioso y muy preguntón. Alejandro, ¿cuál es tu misión en la vida? Mi misión en la vida, pues la verdad es, yo creo que ser pleno, ¿no? O sea, tratar de tener este equilibrio y esta plenitud de estar satisfecho con lo que tengo, con lo que soy. Yo creo que es eso, es plenitud, es ser pleno, ¿no? Ser una persona congruente con lo que digo y con lo que hago. Me parece muy interesante esto que dices. Y, o sea, hay una frase tuya que es más difícil saber lo que se quiere que lograrlo. Y yo entiendo que a tus veintitantos años fuiste a una regata en Ixtapa y tuviste claridad de dónde querías ir en los siguientes 20 años de tu vida.
¿Pudieras platicarme un poquito de esa historia de origen y qué fue lo que descubriste? Claro, yo creo que eso ha sido, digamos que una constante en mi vida, el que he tenido claridad de lo que he querido prácticamente siempre. Entonces eso, pues eso te facilita mucho el camino, porque cuando ya sabes lo que quieres lograr o a dónde quieres dirigirte, pues ya nada más hay que remarle, ¿no? Ya hay que avanzar y obviamente tener el empeño. Y ese, pues te puedo decir que sí soy bastante tenaz o bastante constante con lo que me propongo siempre. O sea, en todos los sentidos, cuando trato de meterme en algo, pues le doy, pero si lo estoy buscando, ten la certeza de que voy a hacer hasta lo imposible por lograrlo, ¿no? Entonces, a mí esa situación de tener claridad, de saber a dónde, o sea, nunca tuve, por ejemplo, dudas de qué quería estudiar, o, oye, ¿qué hago? ¿Quiero ser administrador? ¿O quiero ser abogado? ¿Quiero ser...? No, yo sabía que quería ser ingeniero desde que era muy chiquito, o sea, desde los 6 7 años, siempre dije, yo quiero ser ingeniero. Y pues estudié ingeniería entonces como que esa claridad me ha ayudado muchísimo a no andar pues zigzagueándole, ¿no? Y buscando caminos que luego no son. ¿Y qué pasó en Ixtapa en esa regata? Mira, fue la primera navegación que tuve en un velero en el mar y de noche además. Nos íbamos en la noche navegando. La verdad es que era una noche muy tranquila, con poco viento, y veníamos moviendo el barco de Acapulco a Cihuatanejo, el barco de pues es tío de Berna, pero en ese momento yo no conocía a Berna todavía, coincidió, y este amigo bueno, que fue el que me enseñó, me dio las bases de la vela, que se llama Javier de Velasco, a él le preguntó, este tío de Berna le preguntó que si conocía a algunos chavos que pelearan en Puebla para formar una tripulación para una regata que era de Ixtapa a Acapulco. Entonces el barco había que subirlo. Y como en Puebla pues no hay mucha gente que tenga la afición de la vela, pues él conocía prácticamente a todos, nos echó telefonazos a los que más o menos tenía ahí a la mano, y fue así como me invitó Javier a participar en esto. Y ese día, en la noche, pues le dije, oye Javier, yo acabo de tener una revelación, esto lo quiero hacer el resto de mi vida, y a los 45 voy a dar la vuelta al mundo, a los 45 años. Y así fue, tal cual. Obviamente, pues él se rió y me dijo, pues ahí me invitas, ¿no? Yo creo que poca gente, pues te creería si a los 20 o a los 23 años, 24 años, le dices que a los 45 vas a dar la vuelta al mundo, pues te estás poniendo una meta a muy largo plazo que es difícil de creer. O sea, la verdad es que pues es complicado, ¿no? Tener un drive tan a larga distancia como para que no quites el objetivo, que no lo pierdas de vista, ¿no? Que siga ahí. Y realmente, pues ahí fue donde comenzó todo, porque toda la estructura de cómo íbamos a fondear esto, no sabía ni cuánto costaba un velero, no tenía ni la menor idea de dónde se compraba un barco, qué vas a una tienda o cómo se le hace, ¿no? Entonces todo eso, pues lo tuve que ir descubriendo con las mismas dudas que puede tener cualquier persona que de pronto está en una de las conferencias y nos dice, oigan, ¿y cómo? ¿Tienen baño? ¿Qué? Yo estaba igual, ¿no? O sea, realmente estaba sin tener mucha noción. Sabía, pues entendía más o menos la física del barco y cómo se movía y demás, pero ahí comenzó todo, ¿no? Entonces, fue un reto bastante interesante. Entonces a tus 23 años vas a tu primer regata en el océano, tú lo hacías en Puebla, que no tiene mar, vas y dices, yo quiero hacer esto y no solo ahorita, sino el resto de mi vida, pero quiero dar la vuelta al mundo. Me gustaría entender como cuáles son las grandes áreas que tuviste que ir planchando para hacer esto algo posible. Mira, lo primero que te viene a la cabeza es cuánto cuesta, ¿no? Ese es lo primero. Y la segunda es, ¿cómo le vas a hacer? O sea, ok, ya tienes una noción de cuánto puede costar un barco, ¿cómo le vas a hacer? O sea, ¿cómo te vas a procurar esa generación de capital para que puedas llevar a cabo esto? Claramente
te puedes dar cuenta desde el principio pues, que si estás trabajando en una empresa, pues no puedo pedir, ¿cómo se llama? Permiso por ausentarme 3 años o lo que sea, ¿no? Entonces, pues, por otro lado, tampoco, pues era un asunto como que papi paga y no, pues aquí había que ver la manera de generarlo. Entonces, pues entra toda la maquinaria, ¿no? A llevar a cabo un proyecto y entonces, pues de alguna manera, digamos que dentro de tu cabeza vas formando todas las áreas, ¿no? Desde el área de diseño, el área de no sé qué, el área de negocios. O sea, de alguna manera, pues vas imaginándote escenarios, viendo, todo el tiempo me la pasaba como muy atento a las oportunidades, a lo que hubiera a mi alrededor, a qué industria me iba a dirigir. Obviamente, pues yo al estar trabajando en un tema industrial de piezas automotrices, hacíamos inyección de plástico para la industria automotriz. Entonces, pues, obviamente, mi primera idea era, si me independizo, pues será para hacer alguna cosa para la rama industrial. Pero nunca me cerré a esa única opción. O sea, era como la primordial, pero no era la única. Yo estaba abierto a lo que fuera. Crear una empresa que tuviera yo muchas de las variables controlables, ¿no? Casi como de un laboratorio. Y fue así como poco a poco acabé en el tema de la fundición de precisión y las piezas de joyería, que era un mercado en el cual podía yo, de alguna manera, tener cierto control, que pues, no andaba la mercancía en un camión o en un transporte, o que estuviera por la calle vendiendo y que entonces pues, ya estás con temas de inseguridad, con temas de que si te asaltan, que si te roban un camión. Entonces, todas esas cosas, pues era más controlable en un negocio pequeño. Y en lo que me fijé mucho fue en los temas de los márgenes que tenían el margen de utilidad que había dentro del negocio de la fundición. Entonces, decía, bueno, pues es un negocio en el que no tengo que facturar grandes cifras, pero sí es rentable. Entonces, eso también te reduce el riesgo y obviamente pues no te tienen la mira de empresas de grandes facturaciones, ¿no? Y me llama mucho la atención esto, ¿no? Como que dices, oye, como empleado no voy a poder hacer este proyecto que quiero, entonces necesito crear empresa. Pero hay como dos tipos de empresa, Alejandro, y tú lo has mencionado en otros foros, como de falsa libertad, ¿no? De repente dices, oye, pues pido un crédito para crear empresa, contratar gente, o me endeudo con un crédito hipotecario, etcétera. Pero estos son mecanismos que no te van a permitir salirte 3 años para dar una vuelta al mundo. Y luego hay estos tipos de empresas donde quizás tú la vas construyendo y en algún momento cambias de esta empresa que te toma 7 días a la semana, 18 horas al día, a una empresa que puede operar contigo estando en medio de la nada a kilómetros de distancia. ¿Cómo reconcilias tú esta dualidad y cómo fue tu experiencia en ese sentido? Bueno, primero, lo que es muy importante, creo que debe haber un equilibrio en la vida de todos los seres humanos. Si te vuelcas totalmente en el tema de desarrollo de empresa y te vas de cabeza en eso y no tienes otra cosa en la mente más que esto, pues vas a estar trabaja y te va a ir muy bien y vas a tener dinero y te va a ir de maravilla, pero al final estás perdiendo, digamos, de alguna manera estás perdiendo una parte importante. Hay muchos empresarios que son muy exitosos en su parte profesional, pero ¿y qué hay de tu vida, digo, en su parte profesional, pero en su vida personal o en su desarrollo familiar y todo esto, pues lo dejan a un lado, ¿no? Cuando se dan cuenta, pues ya los hijos ya crecieron, ya se volvió un tema que nunca los vieron o los vieron muy poco. ¿Por qué? Pues porque estaban procurándoles los recursos para estudiar y para no sé qué. Que yo no quiero ser un papá ausente, no quiero ser un papá que coma con sus hijos, no soy un cuate que va a estar de viaje como vendedor o estas cosas, ¿no? Yo quiero desayunar, comer y cenar con mis hijos, ver este proceso con ellos y sobre todo cuando empecé a analizar el tema del proyecto de la Vuelta al Mundo, ¿por qué a los 45? Pues era muy fácil. Dije, a ver, si yo me espero al retiro, como la gran mayoría de la gente dice, no, así cuando me retire voy a hacer lo que me gusta y cuando me retire me voy a dedicar a esto que... Pues yo creo que estás poniéndote la meta en un lugar donde, en primera, no sabes si vas a tener la salud, ¿no?
no vas a saber cuáles van a ser tus condiciones físicas o económicas, y ni siquiera vas a saber si llegas a ese momento. Entonces, pues 45 años me parecía pues una edad bastante prometedora, no estás ni muy viejo ni muy joven, si te fue bien, pues ya tuviste tiempo para saber si ibas a sacar al buey de la barranca o de plano no, y pues cambiar el orden de los factores, o sea, ¿por qué puedo llevar a mis hijos? O sea, entonces era un desarrollo de 360 grados, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que el espectro que puedes abarcar es muy amplio. No solamente es un desarrollo profesional, sino además una gran escuela. Es algo, no estaba persiguiendo un sueño como tal. Lo que yo quería era tratar de transmitirle a mis hijos y a mi esposa la calidad de sentimiento, de valores o de emociones que me detonó el mar. Y fue por eso que le apunté a ese tema. Y bueno, pues al final, pues tienes que buscar y tienes que hacer toda la estructura, todo el andamiaje para poder construir pues esa gran torre, ese gran edificio que pretendes, ¿no? Hacer. Y bueno, pues ¿qué necesito? Pues voy a necesitar esto y necesitamos luz, necesitamos drenaje, necesitamos todo lo que necesitas. Entonces te haces un mapa mental y empiezas a trabajar en consecuencia en esa línea. Y platícame más de este mapa mental o desarrollo 360, ¿no? Decíamos, un área importante es la parte de pasar de empleado a empresario y con eso pues, tener como la seguridad financiera para poderlo lograr. Mencionabas también mucho la familia. Yo entiendo que a tus 23 años todavía ni siquiera conocías a Bernadette, que hoy es tu esposa, pero parte del proyecto era como decir, oye, yo quiero vivir esto con mi familia y me gustaría que me platicaras de cómo fue tu primera cita con Bernadette. Pues mira, la primera cita con Berna, habíamos quedado de ir al cine, pasé por ella, pero a la mera hora la verdad nos dio flojera ir al cine y como los dos somos bastante platicadores, entonces pues mejor nos fuimos a cenar, ¿no? Y ya llegamos a un restaurante y nos sentamos y pues empezamos a platicar. Y pues ahí le dije, ¿no? Que yo tenía una meta muy clara y que tenía un gol que quería hacer a los 45 años y era dar la vuelta al mundo. Y pues obviamente también, digo, se lo preguntaba a ella, porque pudiera darse el caso de que, ¿no? Me hubiera dicho, oye, pues a mí no me gusta el mar o no sé nadar y yo le tengo pavor y a mí al mar no me llevas ni de milagro, que también hay gente que no le gusta, ¿no? Y no tiene que ser, no es para todo el mundo. Pues para mí sí era determinante, ¿no? Porque si empiezas, es como si te gusta andar en moto y de pronto te subes, empiezas a salir con alguien y odia las motos y les tiene pavor y no sé qué, pues vas a tener una complicación. Si es lo que te apasiona, pues te va a hacer problema y vas a comer molito de trompa todas las semanas si te quieres ir a andar en moto. Entonces, como ese no era mi caso y no iba ¿cómo se llama? A caer en una situación de ese tipo, pues ya tenía la empresa, ¿eh? O sea, yo cuando conocí a Berna y cuando empecé a salir con ella, tenía ya 31 años o 32. O sea, me casé pues, casi de 34, duramos 2 de novios, o sea, sí, más o menos como 32. Entonces, ya, digamos que ya estaba bastante grandecito y tenía muy claro cuál era el tema. Obviamente, pues cuando la conocí, este tema, pues dije, pues es una chava pues para casarse, no es una chava para echar relajo un rato ni nada por el estilo, ni estamos en plan pues a ver, nos vamos a ir conociendo. Realmente siempre la vi como una mujer con la que podía formar una familia. Y te dijo, vale, yo jalo con ese proyecto si eso se termina dando. Al final fue lo que necesitabas escuchar y ya continuaron su relación. Pues más bien fue lo que me dijo, pero ya que se acercó la fecha, ya también ella tuvo sus dudas, ¿no? Ahorita me encantaría que me platicaras de eso. Otro tema que mencionaste fue hijos, ¿no? Entonces, pues empiezas a salir con Bernadette, eventualmente te casas. Cuando te casas ya pasaron 10 años de que habías tomado la decisión de hacer este proyecto y bueno, es como un escalafón importante a la mitad del camino. Y luego tienen hijos. Y hay algo que la otra vez que platicábamos, Alejandro, me habías comentado, que es, tú no estabas esperando una herencia millonaria para que alguien te ayudara a armar tu proyecto. Tú tuviste que encontrar la manera y los mecanismos de solucionarlo y eventualmente
hicieron el viaje por el mundo durante 3 años, que ahorita me gustaría ir por ello, pero algo que me llamó mucho la atención es tu filosofía de paternidad, en particular con tus hijos, de no resolverles la vida. Sí. ¿Pudieras platicarme un poquito de eso? Mira, la verdad es que yo crecí en una familia que, pues, de mucho empuje, de trabajo, de emprendedores, ¿no? Mi papá, pues, era un empresario que siempre fue muy luchón, muy tenaz, y siempre nos dejó claro que, pues, en la medida de lo posible nos iba a apoyar, pero que, pues, teníamos que buscarnos la vida nosotros, y realmente siempre nos apoyó, nos dio muy buenas escuelas, muy buena educación. Cuando fue necesario, pues siempre sabíamos que contábamos con él, ¿no? De alguna manera. Pero sí, lo que había era totalmente la claridad de que una cosa es que te ayuden y otra cosa es que te resuelvan la vida. Entonces, pues por ese lado no había mucho que esperar, ¿no? Y menos una cosa así, o sea, si yo le hubiera dicho a mi papá o trabajando con él, que en algún momento también podía ser otra de las posibilidades, ¿no? De que yo trabajara en el negocio familiar, pero pues conociendo la estructura de mi papá y que era pues de la vieja escuela, él murió hace un par de años, de 90 años, entonces pues yo fui un hijo ya que llegó cuando él ya estaba más grande, ¿no? Y fui el más chico de los hombres, entonces pues no iba a permitir mi papá que yo me ausentara de la empresa familiar para ir a navegar por ahí, ¿no? O sea, seguramente, de hecho, pues, le costó mucho trabajo entender. Me decía, es que no logro entender por qué, si te está yendo bien y estás viviendo como estás viviendo y tienes una casa así, tienes esto, y no entiendo por qué quieres tirar todo, ¿no? O sea, ¿por qué te quieres ir? O sea, como que no había, porque no era cerrar la empresa sigue, pero pues, ¿cómo estás seguro que no va a quebrar o que no? Digo, mira, no tengo ninguna seguridad, pero si lo hice una vez, pues yo creo que lo puedo hacer 2 veces. Entonces esos tenían la certeza y pues la vivencia, lo que iba yo a poder darle a mi familia y para mí también, pues era un tema maravilloso. En un principio, pues sí, efectivamente era un proyecto personal, luego se convirtió en un proyecto de pareja con Berna y luego se convirtió en un proyecto familiar, ¿no? Entonces, pues todo eso te va poniendo un grado de complejidad aún mayor, porque pues todo el mundo piensa que estás haciendo una estupidez del tamaño del mundo. O sea, estás poniendo en riesgo tu familia, te estás jugando todo en una mano, cómo le vas a hacer y si tiene un accidente. Entonces empiezan ese bombardeo de juicios, ¿no? Y de preguntas y dudas. Y pues tienes que tener muy claro a dónde vas para que esto no se detenga, porque es muy fácil que botes la toalla. Entonces, pues eso no ocurrió, gracias a Dios, nunca. Y, a ver, entonces estábamos hablando como de cuáles fueron las áreas que tuviste que ir planchando. Una parte es la parte de económica, la otra parte de pareja, la otra parte de familia. ¿Hubo algún otro componente o esos eran básicamente los tres más importantes para irte preparando para embarcar la expedición? Bueno, también tenía que prepararme yo en cuanto a navegación. Tenía que aprender pues, lo más que pudiera, prepararme lo más que pudiera al respecto. Eh, es difícil porque en México pues realmente la plataforma no es tan grande, no hay tanta gente que lo haga. Eh, es difícil, ¿no? Que si no tienes el lugar para practicar el deporte, pues es complicado. Si de pronto, pues no sé, no hay gente que lo hace porque puedes tener un lago en la ciudad, pero ¿cuántos pelean? Resulta que hay 5 personas peleando y pues más o menos están en el mismo contexto que tú. Pues el que sabe un poquito más te va enseñando y ahí como que vas preguntando, pero es complicado, ¿no? Entonces, pues dentro de las cosas que había que planchar, agarrar experiencia. De hecho, le dije a Berna, cuando falten 5 años, le voy a meter al 100% a todas las navegaciones, a cuanto me inviten, a cuanto me digan que si voy, me voy a apuntar. Y 5 años antes de zarpar, pues empecé, de pronto me invitaban a una regata, no sé, en Europa y iba. Y si me invitaban a otro tema en algún otro lugar, me apuntaba. Y si había que mover un velero de un lugar, no sé, del Caribe, me apuntaba a lo que fuera. Y eso obviamente pues me fue dando, digamos, más tablas, más experiencia.
en los barcos siempre hay que estar arreglándoles cosas. También en la casa, mi papá y desde mi abuelo siempre tuvieron herramientas, un taller dentro de la casa pues para temas del hogar, casi, ¿no? Del día a día. O sea, aprendimos de carpintería, de plomería, de herrería, de electricidad, de mil cosas. Y eso pues, me dio también una plataforma maravillosa para poder entender mecanismos, entender cómo funcionaban los equipos del barco, porque se te descomponen y pues tienes que saber más o menos qué hacer o tienes que resolver. O sea, ahí no hay como que le hablas a un técnico para que venga, no estás a medio mar. Entonces, todo eso fueron temas que tuvimos que, como tú dices, tuvimos que ir planchando para tener por lo menos cierta base, aunque no de experto, pero sí cierta base que te permitiera llevar a cabo pues un reto de ese tamaño, ¿no? Porque pues, sí te estás jugando la vida. ¿Y qué rol tuvo? ¿Quién es Vital Alzar y qué rol tuvo en tu proyecto? Mira, el capitán Vital Alzar, yo lo conocí porque mi papá escuchó en el periódico, algo así, leyó un artículo que había un hombre que estaba construyendo una carabela en Alvarado, Veracruz. Te estoy hablando que esto habrá sido por 1980, 1982, más o menos, ¿no? Y mi papá, pues dedicado al tema del comercio, este, iba de vez en cuando, iba a visitar clientes, tenía ahí un grupo de vendedores, pero de pronto iba a visitar a los clientes a algún otro lado, íbamos a Veracruz o así, y algunas veces, vaya, me jalaba, ¿no? Algunos de los viajes que iba a visitar a sus clientes, me jalaba, yo lo acompañaba, y esta vez la idea era pasar a Alvarado, o sea, después de visitar a sus clientes en Veracruz, pasar a Alvarado, pues a conocer el barco, ¿no? A ver qué estaba haciendo. Y bueno, yo tenía entre 6 años, 7 años cuando lo vi por primera vez al capitán. Posteriormente, ya cuando fue la botadura del barco, que fue creo que como 8 años después de que lo vimos por primera vez, entonces pues ya llegué casi de ¿qué? 15 años. Y ahí fue cuando ya tuve, digamos, un approaching mayor con el capitán y le regalé una navaja. Luego pues, lo dejé de ver por años. Y ya cuando estaba yo metido en el mundo de la navegación y demás, ya casado prácticamente, leí un artículo de una entrevista más bien que le habían hecho en el Club de Yates de Acapulco. Le habían hecho una entrevista al capitán y que la habían publicado en la revista de sociales del club, que le llaman Bitácora a la revista, ¿no? Es como de estas de sociales que sacan cada 2 meses. Y ahí venía el entrevista Vital Alzar. Y el entrevistador pues, resultó que era un conocido mío, Humberto Van Hassel. Y bueno, fui con Humberto, le pregunté que dónde había encontrado al capitán. Pues yo no había vuelto a escuchar nada de él, ¿no? No le había dado seguimiento. Y me dijo, no, vive aquí en Acapulco, si quieres te doy su teléfono. Entonces me pasa el teléfono, le marco y pues lo primero que le digo es, oiga, capitán, seguramente no se acuerda de mí, pero pues cuando yo era niño le regalé una navaja. ¡Hombre, el niño de la navaja! No sé qué. Entonces ahí empezó, sí se acordaba, nos empezamos a ver, nos empezamos a escribir por mail, echábamos telefonazos y realmente Vital para mí lejos o sea, no fue un tema que me ayudara con el tema de la navegación. En lo que él me ayudó fue a lidiar con el tema humano, con la situación de las envidias, todos los obstáculos que van surgiendo cuando tienes una idea o un proyecto de esa magnitud. Pues yo no entendía a qué se refería, pero conforme se fue acercando la fecha, empezaron a aparecer, ¿no? Esa gente que los ves como obstáculos, como rocas y como gente que quiere impedirte tu desarrollo y tu crecimiento. Y él me hizo que los viera de manera distinta. Me dijo, mira, todo esto que tú ves como obstáculos en realidad son grandes maestros que están midiéndote a ver si tienes la categoría y tienes la calidad para hacer lo que dices que quieres hacer. Entonces, si al primer atorón tiras la toalla y si a la primera complicación pues ya no sigues, pues no estabas hecho para este reto.
Me encanta. Entonces, las 5 componentes ya de lo que te fuiste preparando cuando hablamos del desarrollo 360 fue la parte de empresa, la parte de familia, la parte de hijos, la parte de mentalidad que te ayudó mucho el Capitán Vital y la parte de navegación, ¿no? Entonces ya, como que vas, durante 20 y tantos años vas planchando las 5 y ahora sí, cumples 45 años y ¿cómo estuvo la cosa? Entiendo que sales del puerto de Acapulco en 2019. ¿Pudieras darme un breve resumen de la expedición durante 3 años? Eso, bueno, la salida fue todo un show, porque te puedo decir que ni siquiera lo disfruté. Era tal la presión, era tal el grado de tener todo. Por un lado tenías que estarte defendiendo pues, esos ataques, ¿no? De pronto que además no los entendía. Yo decía, ¿por qué esta persona está tratando de meterme el pie cuando yo no le echo nada, no le afecto en nada, no le cuesto nada? Pero aún así había ese pues como empeño por fastidiarte tu proyecto, ¿no? Entonces, pues, primero pues, estaba muy molesto. Entonces, lidiar con todo eso fue complicado. Luego, el dejar las cosas, ¿no? Porque por más que estés procesando y que estés dándole vueltas en la cabeza a los temas, cuando ya se materializan y cuando ya los tienes que llevar a cabo, pues te das cuenta que el peor enemigo eres tú mismo, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque te traiciona tu inconsciente y te traicionan muchas cosas. Entonces, el tener que trabajar con eso era muy complicado. Entonces, no lo disfruté realmente. El zarpe, te puedo decir que lo tengo hasta medio borrado, ¿no? Por un lado, también la familia. Pues todo el mundo te pasa por el juicio de que vas a matar a tu familia y que eres un asesino y estás loco y tratan de convencer a tu familia de que no se vayan, o sea, pero ¿cómo? No te vayas y pues dile que no, y o sea, todo el mundo como tratando o de manera privada, pues buscaban a Berna y le decían, oye, ¿estás bien? No te está obligando, o sea, ya sabes, como si estuvieran junto a un psycho, ¿no? No te golpea casi casi o no te hace algo, pues no, a ver, estoy tomando la decisión porque quiero hacerlo y quiero estar con él. Entonces, digamos que los últimos meses antes de zarpar, me acuerdo mucho que, por ejemplo, en una ocasión, cuando llegué con el barco, que ya lo tenía, mi papá me dijo, no, pues teniendo el barco ya es una realidad. Le dije, no, ahora el problema más grave soy yo, porque no, o sea, esto no lo haces porque tengas el vehículo, porque tengas el dinero, lo haces porque tienes la convicción de hacerlo. Y cuando se fue acercando la fecha, hijo, yo de verdad sentía como un muro que me iba empujando al vacío. Y esa sensación, pues era complicada, porque decía, oye, estoy llegando al punto de no retorno, ya no hay marcha atrás, y llega un momento en el que sí te avientas o sea, ese paso de fe que das, es como te avientas un cieguito, literal, dimensionas. Cuando dimensionas es cuando entonces dejas a un lado el miedo y actúas. Dices, ok, a pesar de que sé que puede pasar esto y esto y esto y esto, lo voy a hacer. Si no tienes miedo de perder esas cosas, pues entonces te avientas a hacer pues, cosas extraordinarias. Hay una frase que tú dices que es como que el gran brinco que diste realmente fue abrazar la incertidumbre y dejar de perseguir la seguridad. ¿Pudieras platicarme qué significa eso para ti? Mira, también me fui dando cuenta que vivimos en un mundo que es creado por la fantasía del ser humano. O sea, esos escenarios seguros, esos escenarios de poco riesgo, la verdad es que no existen como tal. O sea, el ser humano, por el simple hecho de estar vivo, vive en riesgo permanente. Todos los días, desde que te despiertas, desde que estás tomando tu primer café en la mañana, en todo momento hay un alto riesgo de que pueda pasar algo. Esto lo entendí muy pronto y me di cuenta que si aprendemos a abrazar la incertidumbre, aprendemos a lidiar con la incertidumbre, te permite una cosa maravillosa, que es empiezas a disfrutar realmente el día, empiezas a disfrutar realmente el momento. ¿Por qué? Porque no es, aunque planeamos, en el fondo sabemos que posiblemente mañana no despertamos. Entonces hay que tenerlo
muy presente eso, porque entonces disfrutas realmente cada momento. No quiero decir con esto que siempre estoy feliz, que siempre estoy muerto de risa, ni nada por el estilo. Yo creo que el disfrute de la vida tiene esos altibajos y tienes que vivir de los picos más brutales hasta los downs y el que te vas para abajo y que sientes que se te acaba la vida, porque ahí es cuando dimensionas realmente el valor que tiene la vida y aprendes a disfrutar cada momento, a disfrutar cada instante de tu vida. Eso es importantísimo. Incluso, pues aprendimos que el trayecto fue tal vez mejor que el viaje, ¿eh? O sea, me atrevería a decir que la aventura más divertida fue toda la preparación de este viaje. Ahorita lo que se ve en la foto, pues es la vuelta al mundo. Sí, pero para lograr esto, todo lo que pasamos, todo lo que tuve que hacer, pues fue muy divertido. Y hubo prueba y error, y hubo... Yo nunca le pongo el nombre de fracaso, simplemente por ahí no fue, pero no he caído nunca en una situación de crisis existencial porque no me salió algo. Pues al revés, digo, no, pues esto no, como soy así medio científico y me gusta la física y todo esto, me gusta el experimento, ¿no? Entonces, de pronto los escenarios de laboratorio me gustan porque, ok, esta combinación no funcionó, pero tal vez esta sí. Y entonces así vas jugando y también se te van apareciendo las grandes oportunidades. Ahí está, ¿no? La suerte no existe como tal, ¿no? O sea, estás en el momento adecuado, en el lugar, en todo, y además estás preparado para agarrarlo. Y ahí vienen las oportunidades y las ves. Fíjate, Alejandro, me gustaría recapitular una gran lección. Hubo varias en esto que mencionabas, pero algo muy interesante, en mi opinión, es en el inicio de la entrevista te preguntaba cuál era tu misión en la vida y decías que disfrutar la vida. Y luego ahorita como que diste un doble clic a través de esto de abrazar la incertidumbre, que es el disfrute no es estar en un pico de emoción todo el tiempo, es el aprender a vivir que va a haber picos y va a haber valles y la combinación de eso es el disfrute de la vida. Entonces, eso yo nunca lo había escuchado explicado de esa manera, te lo agradezco porque me parece una gran lección y por eso la quería recalcar. Y y también esto de que disfrutaste quizás más o te formó más la preparación durante 21 años para hacer este proyecto que los 3 años que ya estuvieron haciéndolo. Pero me gustaría pasar al tema. Entiendo, salen del puerto de Acapulco, al final duran 3 años, entiendo que visitaron más de 30 países, pero también les toca la pandemia, ¿no? Y Claro. ahorita mencionabas que tú no crees en el fracaso como tal y que has aprendido a lidiar con las adversidades de una u otra manera. Me encantaría que me platicaras cuál fue alguna de esas adversidades a las que te tuviste que enfrentar y cómo las resolviste. Bueno, mira, una dramática, pues fue la pandemia. Nada más y nada menos, ¿no? Toda la estructura que durante 20 años de empresa, de planeación, de orden, de llevar a cabo todo un proyecto con mucha claridad, resulta que nada más me sirvió un año. En cuanto entró la pandemia, la primera instrucción que di aquí en la oficina fue cierre la llave de mi sueldo. Yo no vuelvo a sacarle un peso a la empresa hasta que esto no se enderece y de pronto pues me quedé desempleado con una empresa, pero no tenía ya sueldo, ya no tenía y además tampoco es como que la consigna siempre fue patrimonio no se toca, porque tampoco soy idiota, no me voy a ir a jugar todo lo que he hecho durante 20 años o durante X número de años en una aventura, ¿no? Aunque parecía que era eso, no lo era. Ahí nomás dime, patrimonio, ¿a qué te refieres? Porque entiendo que sí vendieron su casa, ¿no? A lo que te refieres con patrimonio es la empresa. Bueno, la empresa y mi casa, por ejemplo, y mis cosas y todo esto, pues no íbamos a acabar tostoneando muebles y todo para quemármelo en esa aventura, ¿no? La casa la vendí realmente porque surgió la oportunidad, se acercó alguien unas semanas antes de zarpar y me dijo que le encantaba la casa y hicimos el deal y se la vendí. Entonces, pues era parte de mi patrimonio, el cual no, ni lo pensaba tocar, ni lo iba a tocar. Entonces, otra vez, te creas un escenario catastrófico en el que no tienes nada, o sea, si eso hay, no lo quiero voltear ni a ver, porque no lo voy a tocar y no voy a... A ver, en un momento dado, si era totalmente necesario para sobrevivir, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero todavía no estábamos, digamos, en la lona, todavía movía una patita, este,
Entonces llegamos al Mar Rojo, comienza la pandemia y estamos al ancla durante prácticamente 4 meses y pues empieza entonces todo el frenesí, ¿no? De que la información de que si el virus había surgido por la sopa de murciélago o porque Bill Gates había hecho una cosa maquiavélica y entonces empezaron todas las conspiraciones y todas estas jaladas y lo primero que tuve muy claro y que se lo dije a mi familia, digo, a ver, toda esa información la vamos a bloquear en este momento. No vamos a volver a cuestionarnos de dónde viene. Estamos dentro de esto y de todos modos, aunque supiéramos la verdad, no podríamos hacer nada al respecto porque estamos aquí sin poder movernos, sin poder hacer nada. El mejor lugar en el que podemos estar en este momento es aquí y además es en el que estamos. Entonces vamos a disfrutarlo. Punto número 1. Y punto número 2, vamos a crear empresa. ¿Con qué? Con lo poco que tenemos en nuestras manos. Estaba el velero, todo el mundo nos decía, oye, ¿qué se van a regresar o qué van a hacer? No, si no vamos a tirar la toalla. Continuamos para adelante, pero ahora vamos a ver cómo nos fondeamos. Entonces, ¿qué tenemos como digamos, valores a nuestro favor? Pues tenemos una capacidad personal, ¿no? De una inteligencia o una capacidad que nos permite pues, crear escenarios y poder imaginarnos salidas, ¿no? No tenemos ni país, no tenemos tierra, estamos en digamos, en un medio inestable que es el mar, que siempre se está moviendo, y en el barco, pues, lo que hay, a ver qué y tenemos las redes sociales, que eso pues de alguna manera ya habíamos creado una cierta estructura de seguidores que se volvieron gente realmente muy fiel al proyecto porque pues, se dieron cuenta que era un proyecto muy orgánico, muy natural, muy que no había presunciones, no había rollos raros y pues, simplemente era una familia que estaba luchando por llevar a cabo un proyecto de vida, ¿no? Entonces, pues teníamos una vela que se nos había roto, habíamos mandado a hacer una vela nueva, pero pues no podía llegar por la pandemia, estaba todo, no había manera de traerla o que pudiéramos sacarla de una aduana o algo, porque todo estaba cerrado. Entonces, pues la vela de todos modos no la iba a poder utilizar. Y se me ocurre hacer unas bolsas para la playa. ¿Por qué razón? Pues porque teníamos el material y por otro lado, Berna, mi esposa, pues tiene una habilidad para la pintura, es una artista y tiene una habilidad maravillosa. Entonces le digo, oye, ¿qué te parece si hacemos unas con la tela de la vela, que ya tiene una gran historia, porque este barco se estaba haciendo su 4ª vuelta al mundo? Entonces, pues, la vela tiene una gran historia. Yo creo que de alguna manera todo el mundo tendrá ganas de quedarse con un pedacito de la historia. Y luego si tú le intervienes, pues ya le metes la parte artística que le da un valor agregado, ¿no? Entonces me dice, bueno, oye, pues va. Yo, pues mira, ármate una historia, una publicación en la cual la gente pues pueda dimensionar qué significa la vela para nosotros y de qué manera podemos hacer esto, ¿no? Y que tengan un pedacito de nuestra historia. Oye, pues el resultado fue fantástico. Prácticamente en las primeras horas que se lanzó la publicación, tuvimos depósitos. Y cuando nos dimos cuenta, en una semana habíamos vendido más de 200 bolsas sin tener ni una sola, ¿eh? O sea, no teníamos ni una sola bolsa, no sabíamos dónde las íbamos a fabricar. Digo, lo de la pintada lo iba a hacer Berna, pero a mano. Ahora ponte a pintar las bolsas y ahora véndelas, ¿no? Digo, ya vendidas ya estaban hasta pagadas. La gente, la verdad, es que siempre nos tuvo mucha paciencia. Fuimos muy honestos con el tema de se pintan a mano una por una, entonces pues por favor, sé paciente, no te estamos timando ni te vamos a robar, te van a llegar tus bolsas. Y así fue. Entonces fuimos pues ponderando ahí el tema de cuántas más tienes. Pues tengo tantas. Pues abre la llave otras 10 y entonces nos entraba otros depósitos. Y también no pasarnos, porque si ponías la cuenta en internet y te depositaban más de los que tú tenías capacidad de producir, pues ya ibas a quedar mal con un número de gente, ¿no? Al final, bueno, terminamos utilizando hasta otras velas del barco. Dije, me vale gorro, aviéntalas para esto, pues es negocio. Y nos ayudó muchísimo a que pues esto continuara.
tuvimos un ingreso bastante importante de manera muy, muy rápida. Y bueno, como se dan las cosas, ¿no? Ahí no teníamos al fabricante, pero cuando llegamos a Turquía, un amigo con el cual velé por muchos años, me escribe por Facebook al enterarse que estábamos en Turquía, y resulta que era el director a nivel mundial de una marca de velas. Y gracias a él me dice que la fábrica más grande pues está en Turquía, y entonces voy a buscarlos. También estaban en la misma situación de que estaban cerrados, pero pues les cayó de maravilla el que yo les pidiera las bolsas, y como no tenían otra cosa que hacer, pues en 2 semanas me fabricaron todo, y pues ya teníamos solucionado el problema más grande, ¿no? Que era dónde las vamos a fabricar. Entonces la fábrica en Turquía nos hizo favor de maquilarnos estas bolsas, luego las guardamos en el velero y las íbamos pues, sacando, y Berna, una por una. E incluso hasta mis hijos pintaron. Hubo quien pidió que su bolsa fuera pintada por Vital o por Alexa, y pues ellos también, digo, pintaron 4 o 5 bolsas, no más, pero de alguna manera pues se sintieron parte del proyecto, y se dieron cuenta lo que era crear pues una empresa desde cero, ¿no? Hasta la fecha nos siguen pidiendo bolsas. La última vela que sacrificamos fue la que teníamos en Puerto Rico, y de ahí pues mandamos hacer las bolsas otra vez y lo que tú quieras, y son pues, las que ha seguido entregando Berna, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, por ejemplo, pudiéramos calificar el proyecto de la fábrica de joyería como un fracaso, pero si lo analizas a fondo, yo no hubiera llegado al Mar Rojo si no tengo toda esa primera etapa cubierta por ese proyecto. O sea, esa es la dualidad que tiene, ¿no? De pronto la vida, que no necesariamente gracias a algo específicamente se dio todo. Fue la combinación de oportunidades que aún en un escenario catastrófico como el que tuvimos, pues teníamos los recursos necesarios, que era la creatividad, el entusiasmo y las ganas de salir adelante, para reinventarnos con algo que no tenía nada que ver con la joyería, y que pudiéramos crear una forma de fondeo, ¿no? Y bueno, pues de ahí obviamente nos vio también una marca de ropa que son Façonnable, la marca Façonnable, una marca francesa, y pues, nos propusieron algunas cosas y también nos patrocinaron. Entonces, de alguna manera, pues las oportunidades siguieron presentándose en el camino. Pero si botas la toalla, porque pues ya no tengo ingreso, ya no tengo sueldo, ya estoy desempleado, pues yo creo que lo mejor es dar las gracias y regresarme a México, pues hubiera quedado en una bonita medio aventura, ¿no? Ya no iba a ser el proyecto completo. Qué inspiradora solución también. O sea, entiendo que esto no fue la única vez que te viste tentado o ni siquiera tentado, más bien que resiste una gran adversidad. Entiendo que durante esos 3 años murió tu papá, murió tu hermano y murió tu mentor vital, ¿no? Sí. Me gustaría entender cómo manejaste la pérdida estando a kilómetros de distancia, y cómo fue ese diálogo interno quizás en tu cabeza, decir, voy, no voy, etcétera. Mira, en el caso de mi hermano, pues fue un proceso que duró 8 meses su cáncer de páncreas. A mí desde el momento en el que me lo comunicó, pues me di cuenta de la gravedad, aunque él no la quería ver y decía que todo iba a salir adelante. Pues yo realmente desde el día 1 me di cuenta que era una pena de muerte, que la probabilidad de que la brincara un cáncer de páncreas era muy baja, y lo más seguro es que el desenlace pues fuera el que tuvimos, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Ese proceso de análisis que pues, ha sido muy característico en mi vida, también me ayudó en la parte del duelo, ¿no? Porque llegué a la conclusión a cuánto del dolor que tenemos o las penas que tenemos son generadas por el sistema, o realmente es una pena que te duele físicamente, ¿no? Una cosa es un dolor como el de una fractura, y otra cosa es un dolor de tipo emocional, de tipo de esto, ¿no? Entonces, fue otra vez volver a reestructurar todo. Dije, a ver, hemos visto el nacimiento como algo que hay que festejar, pero la muerte no. La muerte la vemos como algo tragedioso,
¿Y por qué razón? Si es tan natural como nacer. O sea, ¿por qué razón en la sociedad no podemos tener una capacidad de ver la muerte como algo natural? Entonces, ahí empezó el proceso de esto. Dije, a ver, ¿qué ocurre si en lugar de entristecerme y de irme al fondo del abismo por un duelo, pues me alegro por sus vidas, me alegro por lo que la vida me permitió compartir con ellos y estar con mi papá? A ver, mi papá murió de 90 años, tuvo una vida plena, fue un hombre que hizo lo que se le pegó la gana, tuvo una familia maravillosa, tuvo de todo, le fue muy bien, fue un hombre exitoso. ¿Qué más le puede pedir a la vida? De alguna cosa se iba a morir en algún momento. Oye, que lo extraño, claro que lo extraño, claro que me gustaría verlo, claro que me gustaría tomarme una copa con él. Pero bueno, para allá vamos. Entonces, y con lo de Beto, mi hermano, era la misma historia. Yo, oye, agradecí, fue un hermano que siempre estuvo muy cercano, siempre platicábamos, siempre, digo, nos llevamos de maravilla toda la vida, traíamos muchos planes y lo que tú quieras, pero pues no lo tenemos gratis esto, no tenemos comprado. En algún momento se van a materializar. Yo no sé si mañana amanezco, yo no sé si me da un cáncer igual que el de él. No teníamos antecedentes en la familia graves de cáncer ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué hacías? Y lo mismo, tengo a mi familia aquí, ¿qué hago? ¿Me tiro a llorar y me hago un drama? ¿O le doy la vuelta, me fortalezco de esto y les doy también a ellos una plataforma a mis hijos que se den cuenta de que pues también la vida tiene esa fragilidad, ¿no? Y tiene esas conclusiones en las que hoy estamos y mañana no. Entonces, Vital también me ayudó muchísimo con eso, porque siempre me hizo ver que pronto faltaría, pero que siempre estaría ahí a un lado. Y hasta la fecha lo tengo a un lado, ¿eh? Y hasta la fecha pienso en él y pienso en Beto y pienso en mi papá. Y ahí están. Y están de una manera distinta, pero existen y están ahí. Los seres humanos somos los que creamos nuestros escenarios, somos los que creamos el horario, las reglas, el tema incluso de la religión que nos puso a la muerte como debes tenerle miedo a la muerte. O sea, el miedo ha sido uno de las herramientas de control más maravillosas que ha tenido el sistema. O sea, te vas a ir al infierno, te vas a no sé dónde, si haces tal cosa, pues es miedo. Entonces dejamos de actuar por miedo. Es la misma historia con esto. Oye, no, le tengo un miedo a la muerte. ¿Por qué? A mí me da curiosidad, me da mucha curiosidad. Digo, no es que la desee, ¿eh? Soy muy feliz con la vida y espero morir de viejo. Pero si llega antes, pues ¿qué haces, no? Felicidades, Alejandro, me parece algo admirable. Y me gustaría preguntar, 3 años, ¿no? Y esto fue un viaje de muchas aventuras. Me has contado como los momentos de adversidad, no tanto los de gloria, que ahorita me gustaría pasar a eso, pero me gustaría hablar mucho de transformación. Y entiendo que tú te has de haber transformado a lo largo de esos 3 años. Entonces, te voy a hacer una pregunta triple y ya tú contéstamela como quieras, pero me gustaría que me platicaras de la transformación que tú viviste, del Alejandro que entró a ese barco en Acapulco en 2019 y del Alejandro que se salió de ese barco en 2022 en Veracruz. ¿Cómo se transformó ese Alejandro? Pero también, ¿cómo se transformó su relación con sus 3 hijos a lo largo de esos 3 años y con su esposa? Porque yo creo que esa es una parte de la cual luego no se habla mucho, pero me imagino que tus hijos, pues, o sea, chiquitos, esos 3 años era un gran porcentaje de su vida, ¿no? Entonces, gran parte de su desarrollo, evolución y personalidad se crearon durante esos 3 años. Y también estar con tu esposa 24/7 durante 3 años, haber tenido sus momentos duros y sus momentos felices, pero también mucha evolución como pareja. Me encantaría que me platicaras. Mira, lo primero que me pasó con todo esto, yo no disfruté del viaje hasta que llegué a Papúa Nueva Guinea, que estás hablando de que estaba ya casi en Australia, en el norte de Australia. Y no me había dado cuenta que venía en un modo de cubrir millas, de pensar en la seguridad. Estaba casi obsesionado porque todo estuviera perfectamente bajo control. Eso fue lo primero. Y resulta que estando con un grupo, una pequeña tribu ahí de gente locales, ¿no? De esos aborígenes de Papúa Nueva Guinea, había un viejo ahí que
hice contacto visual con él, me regaló un arco y me regaló unas flechas, y ese contacto visual me regresó a mi infancia, me regresó a esas revistas de National Geographic que veía yo de niño, y esos ojos, ya sabes, la parte blanca como inyectada, como roja de los aborígenes, y esos rasgos así de una nariz tan grande, y las barbas blancas, y el color de la piel. O sea, me regresó a mi infancia y me hizo recordar que realmente el Alejandro que quería hacer eso no era el obsesivo técnico, ingeniero que quería tener todo bajo control, sino era ese niño que soñó con esos grandes viajes, con esas grandes aventuras. Ahí empecé a disfrutar el viaje. Ese fue, te puedo decir, que el primer parteaguas de un proceso que venía como máquina, cubriendo y tal, y hay que hacer eso, y ten cuidado con eso, y aquí resolvemos acá, y aquí hablamos. Todo eso a date cuenta de dónde estás. Date cuenta de hasta dónde has llegado por tus propios medios, en un vehículo tuyo, en una nave tuya. O sea, eres parte de una gran historia como Julio Verne. Y ni siquiera Julio Verne navegó, lo escribía, pero no navegaba o no hacía sus viajes. Todos eran viajes en la imaginación. Tú tuviste la oportunidad de estar aquí presenciando a esta maravilla. Y ahí fue, ¡pum!, un cambio, pero en automático. Ese fue, yo creo que el primero. Luego el segundo cambio brutal fue el orden de prioridades. El tema de qué es realmente importante en tu vida. Definitivamente cambiar. Te deja de importar el tema de las apariencias, te deja de importar el tema de las marcas, te deja de importar el tema de la lana y te enfocas en lo que es realmente. Ya no se vuelve un viaje turístico, se vuelve un viaje en conocer gente, en dialogar con diferentes mentalidades, con diferentes culturas y darte cuenta otra vez, ¿no?, de cómo pues el ser humano ha creado toda esta atmósfera, pero realmente somos una especie que está de pasajero dentro de esta, como decía Carl Sagan, ¿no?, dentro de este punto azul que está en el universo. Y eso es lo que somos nada, somos una insignificancia. Todo ese poder que tiene un ser humano se lo dimos nosotros, no lo tiene él per se. Entonces, es otro cuate igual que tú, aunque sea presidente de Estados Unidos, aunque sea el rey de no sé dónde, es un ser humano exactamente igual que tú y tiene los mismos miedos y tiene las mismas dudas y tiene todo exactamente igual que tú. Entonces, y se va igual que tú. O sea, en un acto así de rápido, se va. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Oye, pues maravillarnos de que la vida nos permita nuevamente estar admirando esta naturaleza que teníamos totalmente para nosotros, al 100%. En ese momento te vuelves dueño de todo esto. Entonces, pues ese pasar por la vida, ese transitar por la vida, pues hazlo tan rico como tú quieras. Porque al final, que me acuerdo que mi papá decía mucho que lo más importante era trascender. Es un tema de ego. ¿Trascender para dónde? O sea, además, pues en 100 años, tú sabes, 100 años atrás, temas de tu familia, ¿lo sabes con precisión? No. Y si tu abuelo, tal vez llegas a tu abuelo y pues creo que se dedicaba a esto y tal cosa, pero ya más atrás ya no sabes nada. O sea, atrás de 100 años, no sabes nada de tus antepasados. Aunque hayan trascendido, digo, de no ser que sea, pues no sé, Napoleón tu abuelo, pues está cabrón. Pero aún así, llega un momento en el que la memoria tiene un cierto límite, la memoria humana, ¿no? Digo, ahorita mismo, nuestra memoria pues, puede abarcar tal vez 500 años o 1000, pero para atrás. Entonces seguimos tratando de adivinar cómo se hicieron las pirámides y cómo no sé qué. Pues precisamente por eso, porque los seres humanos somos pasajeros en esta vida, somos algo que efímero totalmente. El sentido de la propiedad, otra cosa que nos quedó claro, es absurdo. Lo tienes, pues, el lapso que estás vivo.
pero al día siguiente se han caído pues grandes, ¿cómo se llama? Casas reales que duraron 300 años, eventualmente se desaparecen. Y eventualmente un emperador que tenía todo el poder se va a morir y va a entrar otro y se acabó todo eso. Entonces, ¿cuál es el sentido de la propiedad? Y la otra, la forma en la que la familia fue estructurándose, fue compaginándose, también nos dimos cuenta que el sistema te puede ayudar o te puede perjudicar. En la mayoría de los casos te perjudica. Aquí no había la influencia de un tercero, de la amiga, de una suegra o un suegro o de alguien que pudiera llegar a hacer alguna injerencia. ¿Por qué? Porque estábamos solos. Entonces, claro que había momentos de crisis, claro que hubo pleitos, pero pues como el clima. Hay un momento, una tormenta que parece que el mundo se va a acabar y al rato amanece bonito, al rato el sol sale otra vez y nada es para siempre. Entonces, pues eso te permite que vayas muy, muy al ritmo de lo que es la naturaleza, que somos parte de esto, y parece que estamos empeñados en divorciarnos, metiéndole confort, metiéndole todo lo que nos han ido creando esta atmósfera, que parece que controlamos al mundo, no controlamos nada. Entonces, ese crecimiento familiar, pues también ayudó, y de alguna manera se lo transmitimos a los chavos. Les dejamos muy en claro que tú te pones los límites. Pusimos un listón tan alto que ahora, cada vez que ellos pretendan hacer algo, saben que es lograble y saben que el límite tú te lo pones. Entonces, pues yo creo que fue enriquecedor el proceso por todos lados. Incluso las pérdidas que podrían ser tragedia o temas de dolor, nos hicieron volvernos mucho más sólidos, mucho más unidos, y eso pues nos permitió ser un núcleo de verdad bien, bien compenetrado, con todas sus deficiencias y todas sus cosas, pero al final aprendimos muchas cosas, nos dimos cuenta de la riqueza de venir con niños, que siempre venimos como que no, esos no entienden o no. Claro que entienden, y se formaron, o más bien formaron parte tan importante o más de lo que pude haber sido yo por haber tenido la idea. Al final, los que nos vinieron cuidando, los que nos vinieron ayudando y los que nos vinieron dando las grandes lecciones de disfrute de la vida fueron los niños. El equilibrio, por ejemplo, Alexa jugó un papel increíble dentro del proyecto. Se volvió el ecualizador dentro de la familia, y ella ayudó, y cada uno jugó un papel determinante para que esto fuera un éxito. O sea, esto no es un éxito personal, es un éxito de trabajo en equipo, de primer nivel, trabajando en la célula más importante de la sociedad, que es la familia. O sea, ¿qué mejor terreno, qué terreno más fértil que ese? Aquí voy a ver cómo crece el árbol. No sembramos en terrenos ajenos, fue en la familia, y estoy seguro que el experimento social que hicimos, porque fue un experimento social, va a tener resultados maravillosos. Entonces, bueno, pues eso es a grosso modo. Espero no haberme extendido demasiado. Gracias por compartir, Alejandro. Me parece fascinante y digno de hablar de esto durante horas. Me gustaría preguntarte, llegas a Veracruz, 2022, 3 años después de haber zarpado, casi 25 años después de haber ideado este proyecto. Y me gustaría entender cómo fue transformándose la razón por la que hacías este proyecto, el porqué inicial, ¿no? A tus 23 años, ¿por qué querías hacer esto? Y a los 45 que zarpaste, ¿por qué? Y ahora que ves hacia atrás, ¿por qué crees que realmente lo hiciste? Mira, yo creo que estamos en la vida por alguna razón. O sea, no creo que sea simplemente como decía Albert Einstein, Dios no juega los dados, ¿no? Entonces, lo que nos faltan son datos. Pero realmente, cuando vas teniendo datos y vas armando toda esta estructura, te vas dando cuenta que muchas cosas, tal vez no podemos ponerles el nombre, porque no sabemos, o les decimos que se alinearon los planetas, o que fue un milagro, o que fue la suerte, pero aún así la misma suerte, por ejemplo, en un juego de dados, si tú supieras las variables que intervienen en ese lanzamiento, desde la fuerza, el ángulo,
el efecto en donde pegan y cómo giran, podrías predecir fácilmente el tema de en qué posición va a caer algo, ¿no? Bueno, pues esos datos son los que nos faltan. O sea, hay tanta información que incluso trasciende a través del tiempo, que cuando empiezas a descubrir todo esto, pues te das cuenta que posiblemente hay una misión. No me la tomo tan a pecho como la misión de vida, pero creo que finalmente somos instrumento de una gran orquesta. Ese instrumento era, a ver, vamos a ser mensajeros de paz y estamos viviendo en un México que lo tiene todo. Somos una raza espectacular, una raza nueva. Esta raza, estos mexicanos, que es lo que somos hoy, no somos aztecas, pero tampoco somos europeos, pero tampoco somos aborígenes, olmecas, pero tenemos de todo. O sea, ya esta mezcla tan rica es la que yo decía, bueno, ¿por qué razón en México no hemos podido desarrollar las cosas como deberíamos cuando estamos en un lugar con esta maravilla de país? ¿Sabes qué es? Que no nos la creemos. Entonces, lo que nos hace falta es creérnosla. Que sí tenemos el tamaño y sí tenemos la capacidad para hacer lo que sea y lo que venga. Fíjate, me parece importante otra vez remarcar varias cosas de las que dices, la lección sobre todo, pero o sea, dices que en México no nos la creemos, ¿no? De repente, pero la realidad es que una parte es nuestro sistema de creencias, que es muy importante, pero la otra es realmente lo que hacemos. Y creo que tú o tu familia es un ejemplo de no solo creérsela, sino también hacerlo y luego lograrlo. Y entonces el resultado es una consecuencia del proceso. Y lo que me parece importante remarcar es que la mayoría de la gente ni siquiera intenta vivir una vida extraordinaria, ¿no? O llevar proyectos extraordinarios a cabo. De la gente que sí lo intenta, pues muchos no logran el resultado que originalmente se habían planteado, pero el perseguir ese resultado los termina llevando a un lugar de mayor crecimiento que si no lo hubieran intentado, ¿no? Entonces, ¿qué aprendo de ustedes? Creo que efectivamente son un ejemplo de las cosas como son, ¿no? O sea, en tu caso, Alejandro, pues sí, te planteaste un objetivo y lo lograste después de 25 años, lo cual me parece admirable, pero aún si no lo hubieras logrado, seguramente de todas formas estarías contando una historia de éxito, porque esto durante años te ha formado tu carácter, te ha formado tu autoconfianza, te ha formado la capacidad de resolver problemas con calma, la capacidad de volverte un ejemplo para tu familia, de ser coherente, o sea, muchas cosas que seguramente uno se da cuenta a la hora de platicar contigo, de verte actuar en el día a día, pero eso no es coincidencia, eso es consecuencia de un trabajo consciente a lo largo de muchos años. Entonces, bueno, te quería dar esa reflexión porque me pareció importante mencionarla. Y me gustaría preguntarte tres cosas más, Alejandro, ya para cerrar. La primera es, la mitad de tu vida has estado persiguiendo este objetivo de viajar alrededor del mundo en velero, ¿no? Ya lo lograste. Ahora, ¿cómo ves hacia adelante? ¿Hacia dónde va Alejandro? ¿Tienes algún otro gran proyecto? Dices, no, ahorita Claro. ya no quiero proyectos. ¿Cómo se ve ese nuevo plan hacia adelante? No, por supuesto que hay. Mira, desde que estábamos en Italia, que ya llevábamos más de la mitad del mundo recorrido, ya estaba en el siguiente proyecto. Yo creo que el momento en el que dejas de plantearte escenarios y el momento en el que dejas de plantearte nuevos retos es cuando comienzas a dejar de estar vigente y de estar dentro de esto. Mientras la vida me permite y me dé salud y me permita seguir para adelante, yo voy a seguir haciendo este tipo de cosas. El próximo proyecto que tengo es hacer América, que va a durar 10 años en total, de los 50 a los 60, América completito, así. O sea, los polos, polo sur, polo norte y todo el recorrido o sea, ya hicimos el mundo así, ahora quiero hacer América así. Después de los 60, lo mismo. Si la vida me lo permite y Dios me da, como dicen, licencia, pues ya dejaré de hacer estos proyectos de pues, demanda física y de todo, porque sí son, o sea, irte a navegar en esas zonas, pues es muy demandante, es duro. No entiendo aún por qué carajos estamos haciendo estas cosas, que hasta mis hijos alguna vez me lo cuestionaron después de una navegación durísima. Se volteó Diego y me dijo, oye, pa, te quiero preguntar algo, no te enojes, pero
exactamente por qué hacemos esto. ¿Alguien nos obliga o lo hacemos por gusto? O sea, porque pasas frío, pasas calor, de pronto hambre, vas puta, con las emociones, te tienes unos picos de adrenalina bestiales, tanto de susto como de gozo. Entonces, claro que van a seguir. Yo creo que te vuelves adicto a todo esto. Quiero sentir esto y quiero maravillarme del planeta y ver otra vez pues esas cosas, ¿no? Me muero también por ir a ver la aurora boreal y me muero por ir... O sea, todo esto no dejo de tener esos sueños y esas ganas de vivir. Pregunta obligada. Si tu experiencia de esos 3 años fuera una película, ¿qué escenas pondrías en el tráiler? Uf, hubo una navegación durísima, durísima en Eritrea, que nos echamos como 6 horas navegando en condiciones durísimas en una zona de arrecifes que no estaba correctamente cartografiada. Y te puedo decir que jamás había estado con tanto agobio y tanto, como dicen, con el estómago pegado al espinazo así que dije, en cualquier momento vamos a acabar arriba de unas piedras. O sea, no hay forma de... Y de noche, y no sabes qué cosa, de verdad, de angustia. Y esos momentos fueron durísimos. Otro también fuerte fue cuando llegamos a Puebla. Le dije a Berna que de alguna manera, como llegábamos a casa de mis papás y mi papá ya no estaba, que de alguna manera hicimos dos cosas. Una, llegamos a tocar así como ¡pac! El lugar de donde salimos, que era la vuelta al mundo exactamente, y fue la casa que ya la habíamos vendido, pero llegamos a tocar la puerta y regresarnos, ¿no? Y de ahí nos fuimos directo a la casa de mis papás. Digo, mi papá de alguna manera nos va a manifestar que está ahí. No apareciéndose, no soy de esos que creen esas cosas, ni que va a venir a jalar las patas, ni nada de eso. Pero pasó una cosa muy curiosa. Como nosotros estábamos durmiendo en lo que era la habitación de mis papás, que está en el segundo piso, ellos ya cuando estaban mayores construyeron abajo un área para estar ellos más cómodos sin tener que subir escaleras. Entonces yo me quedé en la habitación que era de ellos originalmente. Pues resulta que atrás de la puerta, cuando la cierro en la noche, me encuentro un cuadrito de madera que de uno de los regalos típicos de estos del Día del Padre que hacen en la escuela, que lo hice cuando estaba, yo creo que en tercero de primaria o por ahí está una foto mía y decía oración de un padre, que era del general Douglas MacArthur, que a mi papá le gustaba mucho y la leía y me la leía muchas veces. La verdad es que ya ni me acordaba de eso y cuando le empiezo a leer, se me hace un nudo en la garganta. Y lo que le digo a Berna, le digo, léela tú. Digo, parece que es un guión que fui siguiendo de alguna manera inconsciente. O sea, de alguna forma, bueno, el general Douglas MacArthur le pide a Dios, ¿no? Le dice, dame, oh Señor, un hijo que sea lo suficientemente capaz de tal cosa, y no sé qué, que no se doble ante la adversidad, que sus retos sean, como decía, que sus retos sean muy, muy altos. Digo, caray, o sea, haz de cuenta que me le estaba leyendo a mi papá y para mí fue algo que posiblemente siempre me quiso decir y no me lo dijo. Entonces fue un cierre perfecto porque se acabó el luto en ese momento. Entonces yo creo que pondría posiblemente toda esa oración, incluso leyéndola como en voz en off, preparando a lo que viene, ¿no? Y haría entonces la historia, si es que fuera sobre mí, digamos, haría eso, Gracias por ¿no? compartir, Alejandro. ¡Qué escena! Se me puso la piel chinita cuando cerraste la puerta y te encontraste este cuadrito de Bueno, madera. no sabes, yo no pude con el tema. O sea, le digo a Berna, mira, te dije que de alguna manera se iba a manifestar. O sea, ese cuadro estuvo colgado ahí por años. O sea, por años. Y quitaron toda la habitación completa, ya no había absolutamente nada. Y el cuadro ahí estaba, atrás de la puerta. Posiblemente ni se habían percatado que existía eso. Y ahorita obviamente lo agarré y lo guardé. Que es increíble, pero pues parece que era como la antesala, ¿no? De lo que venía. Gracias, Alejandro. Oye, pues nada que agradecerte.
Me disfruté muchísimo la plática, tienes una historia fascinante, muchísimos aprendizajes, una gran habilidad para comunicar temas complejos de manera simple y me encantará seguir en contacto. ¿Dónde te pudiera seguir la gente? Por favor, síganos en nuestras redes sociales, como dimos todos los que estamos metidos en esto. En Instagram estamos como @proyecto soltando amarras. En Facebook estamos como soltando amarras hacia secas y tenemos una página que es www.soltandoamarras.com.mx. Ahí, bueno, pues en esta página se van a enterar de los proyectos. Ya estamos abriendo obviamente el tema del barco para organizar experiencias y navegaciones con gente que quiera participar con nosotros, y también para nosotros nos sirve como una forma de fondeo y poder continuar con la aventura. Entonces, bueno, pues queremos pues compartir con el mayor público posible lo que a nosotros nos dejó como derrama de cosas positivas, esta dosis, esta sobredosis de naturaleza, ¿no? Entonces, estamos llegando a unos lugares maravillosos como el arrecife de Alacranes, que acabamos de estar con dos grupos de amigos, y la verdad es que pues, regresan fascinados. Tienen esas incomodidades que te da el barco, aunque tenemos muchas cosas de facilidades, pues, no deja de ser incómodo y es como ir de campamento, pero pues te llena de riqueza, te llena de otras cosas, ¿no? Alejandro, no te quito más tiempo, estoy sumamente agradecido. Yo me echaría otra conversación en otro momento porque creo que hay muchos temas por rascarle, pero nada, eres un ejemplazo, estás construyendo un camino verdaderamente extraordinario y te agradezco el haber estado aquí hoy. Oye, Oscar, pues yo tengo que agradecerte algo. Te puedo decir que son de las entrevistas de las mejores entrevistas que he tenido. O sea, te lo agradezco muchísimo y ojalá y a tu público y a tu auditorio pues, les guste pues el monólogo que me aventé. El rollo. Espectacular, yo veo muchísimo valor en esto que compartes y el agradecido soy yo y seguramente la audiencia. Entonces, sigamos en contacto. Por supuesto, mi querido Oscar, cuídate y gracias, de verdad, gracias por todo. Estamos en comunicación. Alejandro me parece un maestro en el arte de diseñar y vivir la vida. Admiro que Alejandro está constantemente planteándose retos que le permiten tener equilibrio, desarrollo y disfrute en la vida. Antes de irte, entérate de cada nuevo episodio de Caminos Extraordinarios dando clic a seguir en Spotify, Apple Podcasts o YouTube, y comparte este episodio con gente que quiera descubrir su misión y convertirla en su carrera. Yo soy Oscar Austria y puedes encontrarme en el Instagram caminos.extraordinarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio, del cual te dejo una probadita. Empiezo a cuestionar, o sea, me doy cuenta que a lo largo de mi vida cuestiono mucho como las cosas que simplemente son, ¿no? O sea, yo voy a una boda y me da repele que siempre es la recepción y luego el vals y la cena, o sea, como los protocolos sociales, como que las personas den anillos, o sea, me empiezo a dar cuenta que en muchas cosas empiezo como a encontrar una parte de mí que dice, ok, pero ¿por qué? ¿Por qué se hacen las cosas así nomás por nomás, ¿no?